El pastor Carlos Duque es el presidente de la UMADIEL, o la Unión de Ministros de la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. Los pastores dentro de la asociación estamos, por decirlo de alguna forma, colegiados, y el presidente, nuestro querido hermano pastor Carlos Duque. Hoy nos acompaña también el vicepresidente de la UMADIEL, que es el pastor Rodrigo Chacón, junto a su hija y su yerno. Por acá está el pastor Johnny Vázquez, muchos los conocemos como el pastor de la iglesia Dios Admirable Ciudad Miranda, una de nuestras iglesias hijas, pero lo que muchos no saben, él es el presidente del distrito 1 de la Diel, que agrupa todas las iglesias del estado Miranda, Caracas, sur de Aragua y parte de Guárico. Es cierto, pastor, está también junto con su esposa, y en representación del pastor Luis Ibar de la iglesia madre está el hermano Ángelo Rodríguez y su esposa Alicia, junto con otras personas que ya mencionaron por allá. Le damos gracias al Señor de verdad por esto. Bueno, y sin más, le voy a pedir una vez más, iglesia, que por favor se ponga de pie y vamos a orar porque el Señor use al pastor Carlos Duque, que es el responsable de ministrar la palabra a esta congregación en esta mañana. Amén. Amado Dios, te damos gracias por la vida del pastor Carlos Duque. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en él y a través de él para hablar tu palabra, Señor, a esta congregación. Señor, ministranos con tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Denme unos segunditos para ordenarme aquí. Ok. Agradecido del Señor de poder compartir con ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Ya lo dijo y lo mencionó el pastor Harry. Actualmente mi persona es el presidente de la Unión Ministerial. Ok. Digamos que soy la persona encargada de estar mentoreando y pastoreando a casi 140 pastores a nivel nacional. Es una responsabilidad grande, ¿no? Además de que también tengo una iglesia en la cual también estoy sirviendo y laborando ya por largos 16 años en esta labor a la cual el Señor me ha llamado. Quiero también hacer mención de que reciban pues un saludo de parte del pastor José Infantes, quien es actualmente el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. Él se encuentra ahorita en estos momentos, a esta hora, predicando en la iglesia Cristo Salva en Boconó, actualmente. Igualmente se encuentra con él el primer vicepresidente, el hermano Benjamín Colmenares, quien también para esta hora debe encontrarse predicando en otras de las iglesias de Cristo Salva, allá también en la ciudad de Boconó. Actualmente a esta hora estamos todos los directivos de ADIEL y UMADIEL distribuidos alrededor del país, cumpliendo también con este ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Reciban también de parte de la Iglesia Evangélica Libre Nueva Gilgal, allá en Huigüe, estado Carabobo. Saludos a esta hora, hermanos. Ellos se encuentran en oración por ustedes, ¿ok? Y digo por ustedes, ¿por qué? Porque siempre he acostumbrado que cuando mi persona sale de la iglesia y salgo a cumplir con este ministerio, ellos quedan en oración, ¿ok? Y en oración, ¿para qué? Para que el Señor pueda utilizar a este servidor a través de la administración de su palabra. Amén. Entonces sintamos pues el gozo del Señor de saber de que hay otros hermanos y hermanas en otras partes del país que los están bendiciendo a través de la oración. Quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias, los que la trajeron de forma física, ¿no?
en papel, como dicen por allí. Y los que la tienen también en digital, también puedan abrirla allí, ¿ok? Y vamos a ubicarnos allí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los 13 primeros versículos, ¿ok? De este capítulo 2. Si usted tiene allí, hay algunos subtítulos que tiene su Biblia, ¿no? Al comenzar este capítulo 2, ¿no es así? Yo quisiera que por favor me pudiera decir qué subtítulo tiene su Biblia allí. ¿Cómo? Un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién tiene otro título? Capítulo 2 de segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Cómo dice por ahí, hermano? ¿Dijeron por ahí algo? Obreros aprobados. Ok, ¿qué más? ¿Qué otro subtítulo hay allí? Hay algunas versiones que tienen algunos subtítulos muy interesantes. Sufrir con valentía, excelente. Ok, me interesan saber todos esos subtítulos, porque de alguna de esas cosas vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué subtítulo tiene la tuya allí, pastor? Un buen soldado de Jesucristo. Ok. Hay un subtítulo que a lo mejor no lo tiene usted, y dice así: esfuérzate en la gracia. ¿Ok? De eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a leer entonces. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Para poder comprender el texto que se leyó, es necesario primero conocer el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe, y en este caso a su hijo amado llamado Timoteo. Mientras que la primera carta a Timoteo fue escrita con la intención de establecer la sana doctrina, porque esa era la intención de Pablo al escribir esa primera carta, la segunda carta, la que estamos leyendo, Pablo tiene la intención o el propósito de que este joven pastor llamado Timoteo se mantenga estable en la fidelidad y en la lealtad a Jesucristo por haber recibido el don de Dios. Ya que en el capítulo 1, versículo 6 de esa segunda carta dice: por eso te recuerdo el deber de avivar el don de Dios que se te otorgó cuando impuse mis manos sobre ti. De igual manera, esta segunda carta a Timoteo, se conoce como la despedida del apóstol, en este caso del apóstol Pablo, pues él mismo considera que está pronta su ejecución. Y usted puede ubicarse allí en el capítulo 4, versículos 6 al 8,
donde él dice lo siguiente: se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia. He peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor, juez justo, me la dará ese día, y también a todos los que esperan con Él su anhelo y su llegada. Esas fueron las palabras, o las últimas palabras, que emitió Pablo en esta carta a modo de despedida. Él sabía que pronto iba a caer sobre su cuello el hacha del verdugo. Por eso se estaba despidiendo. ¿Ok? Sin embargo, al escribir esta segunda carta, Pablo tiene por objeto animar a Timoteo a vivir una vida inamovible frente a las dificultades que nosotros como pastores vivimos en el ministerio. De allí que le escribe y le alerta con algunas conductas que podrían desviarlo, como por ejemplo, el de no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesús y de él, Pablo, el de retener las formas de las sanas palabras, de la sana doctrina, el de esforzarse en la gracia, el de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, el de representar a Dios, o el de presentarse a Dios, aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Las amenazas, porque también hay amenazas en el ministerio, son otras de las cosas que ve el apóstol como barreras, y a manera de prevenir le dice a Timoteo lo siguiente: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos. En esos últimos días también ustedes serán perseguidos. Vendrán tiempos, dice también el apóstol, donde se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Y por último también le dice, serán abandonados. Todo esto es parte del ministerio pastoral. Tanto esas amenazas como aquellas cosas que nos podemos conseguir como barrera para desanimarnos en la labor pastoral. Pero imagínense todo lo que le estaba diciendo este hombre, Pablo, a Timoteo. Todo lo que debía pasar, todo lo que debía sufrir, todo lo que le va a acontecer durante el ejercicio del pastorado. Es tremendo, ¿verdad? Entonces es allí donde yo hago la pregunta que dice allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El que desea obispado, buena obra. ¿Buena obra? ¿Buena obra? Dígalo duro. ¿Buena obra? La pregunta es, ¿desea usted obispado? Después de todo lo que le he dicho. ¿Desea obispado? Si desea obispado, mi hermano, mi hermana, buena obra, desea. Pero sepa bien a todo lo que usted se va a enfrentar. Porque no es fácil tampoco el ministerio pastoral. No es sencillo. Viene cargado de una tremenda responsabilidad que debemos nosotros asumir con entereza, con firmeza, con fidelidad. Porque si algo ha hecho el Señor es llamar a hombres fieles para que asuman este propósito. Habiendo leído esto, o habiendo dicho todo esto, los versículos 1 al 7 nos describen el esfuerzo en la gracia de ese capítulo 2 que hemos leído. Y al parecer, el esfuerzo y la valentía
son las condiciones que debe tener un siervo del Señor a la hora de asumir liderazgo: esfuerzo y valentía. Y esto debe ir acompañado ¿de qué? De ciertas cosas importantes. 1. Meditar, guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley. Todo. Meditar, guardar y cumplir. 3 propósitos. Eso fue lo que le pasó a Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Y Josué, capítulo 1, versículos 7 al 9, nos dice a nosotros algo importante de por qué el Señor pide que seamos esforzados y valientes. Nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes porque debemos cuidar de la obra del Señor conforme a lo que aquí está escrito. Debemos ser esforzados y valientes. ¿Para qué? Para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque hay muchas cosas que también vendrán en el camino y te van a querer desviar la mirada. También nos dice a nosotros que este libro nunca se aparte de nuestra boca, ni de día ni de noche, sino que en él debemos meditar de día y de noche. Debemos guardarlo y hacer conforme a lo que está escrito en él. ¿Es responsabilidad? Sí, ¿verdad? Una gran responsabilidad. En otras palabras, esforzarse en la gracia, mi querido hermano, mi querida hermana, es reconocer siempre el acto del amor realizado por Jesús, el cual no se puede comparar con ninguna otra cosa. El Señor te pide: esfuérzate en la gracia a la cual fuiste llamado. Para que esto sea posible, Pablo le indica a Timoteo, o le proporciona a Timoteo, algunas pautas a seguir. El versículo 2 de ese capítulo 2 nos dice a nosotros, o nos indica, que debe enseñar a quienes, a personas dignas de confianza, a personas que tengan 2 cualidades, ¿no?, importantes, y estas cualidades son la fidelidad y que sean personas idóneas. Y esto de la fidelidad tiene que ver con ¿qué? Con servir a Dios a través de vidas que muestren integridad. Hay muchas personas, o muchos hombres que están acá en estos púlpitos y no muestran una vida de integridad. Su vida está permeada por muchas cosas. Y lamentablemente hoy se han extraviado. Y están extraviando a otros. ¿Por qué? Porque su vida no está siendo fiel al Señor. Han dejado que muchas otras cosas invadan su mente y su corazón. Una persona idónea tiene que ver con aquella persona que es adecuada o apropiada para algo. Cuando usted recibió el llamado del Señor, usted fue llamado para hacer algo, ¿no es así? ¿O lo llamó para que usted estuviera simplemente allí sentado? ¿Lo llamó con ese propósito? ¿Para que asistiera solamente los domingos? No, ¿verdad? Lo llamó con un propósito. ¿Ve? Y su propósito es de que usted pueda servir a otros, que usted pueda capacitar a otros, que usted pueda poner en práctica sus dones, aquellas destrezas, habilidades con las cuales Dios ha bendecido tu vida. ¿Saben?
en mi iglesia había una hermana. Digo había porque fue tiempo pasado. Pero había una hermana que tenía 30 años en la iglesia. Cuando mi persona llegó allí a esa iglesia, cuando fui enviado para allá por el Señor, esa hermana comenzó a ver cómo era la dinámica de mi persona en el ministerio y cómo trabajaba. Y luego ella comenzó a ver de que mi persona colocaba a todo el mundo a trabajar. En mi iglesia todo el mundo trabaja, mi hermano. Yo no acepto flojos. No los acepto. ¿Ve? Y en mi iglesia esa mujer tuvo que ponerse a trabajar. Dando testimonio, ella un día dijo lo siguiente: hermanos, yo pasé 30 años de mi vida allí sentada, perdiendo toda una vida de haber podido servir como hoy lo estoy haciendo. Hoy me siento agradecida de mi Dios, me siento que estoy haciendo algo por el Señor. Y así me queden muy pocos años, voy a esforzarme todo lo que sea necesario para que el Señor me encuentre haciendo así. Es decir, ella tuvo que ver en otro, ¿no?, una vida de integridad, una vida de ejemplo, una vida adecuada al ministerio. ¿Para qué? Para que ella despertara de ese letargo espiritual donde ella estaba sumida. Nosotros tenemos que también estar atentos a aquello. No dejar que muchas cosas que hoy nos rodean puedan robarnos o quitarnos el tiempo. La iglesia hoy se encuentra totalmente sumida en una distracción. ¿Sí? Hoy la iglesia está distraída. Hoy la iglesia tiene algunas otras cosas que hacer. Y yo voy a iglesias donde hay unos mega eventos. No hay un servicio ni un culto, sino unos mega eventos, donde al parecer la persona que canta, el músico que toca, las muchachas que hacen los bailes y todo aquello como que es lo más importante del evento. Y la palabra del Señor, que debería ser el centro, que debería ser lo que más nos debe acercar al Señor, es lo que menos se está haciendo. Y entonces vemos ahora los llamados motivadores, ¿no? Y aquellas personas lo que hacen es traerte un mensaje, ¿no?, donde te hablan de positivismo y te hablan de un poco de cosas más. Y te animan y te saltan y aquello y lo otro, ¿no? Y usted sale de allí todo eléctrico. ¿Eh? Pero usted no sale lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios fue lo menos de lo que se habló en ese lugar. Entonces nos encontramos distraídos. Y de eso Pablo advertía a Timoteo: ten cuidado de esas distracciones que el mundo te va a ofrecer. Para esforzarse en la gracia, debes, al igual que el soldado que aparece en el versículo 3, ¿qué debes hacer? ¿O por qué debes pasar? Por penalidades. Penalidades, es decir, sufrimientos. Algunas cosas que te van a quebrantar la voluntad de seguir adelante. Pero que si eso no pasa por tu vida como pastor o como un soldado de Jesucristo, entonces hay que revisar. Hay que revisar, porque algo no está bien en tu vida. Porque si todo es de maravilla en tu casa, en tu trabajo, en tu hogar, donde quiera que tú estés, oye, chévere. Pero, ¿estás sufriendo penalidades por la causa del Señor? ¿Cuántas veces te han señalado? ¿Cuántas veces han hablado de ti mal?
Y expresiones como estas, yo creo que ustedes están cansados de escuchar, cuando muchas veces un cristiano no sufre penalidades. Y es, para yo ser cristiano como este, o evangélico como este, prefiero quedarme así como estoy. ¿No es así? Y muchas veces esos cristianos, yo le digo cristinos, ¿no? Muchas veces esos cristinos que no están comprometidos con la obra del Señor, son las personas que lamentablemente están dejando mal parado a la iglesia. No el evangelio, porque el evangelio sigue siendo el evangelio, buenas nuevas. Pero sí están dejando mal parada a la iglesia. Y entonces hoy vemos pastores que quieren vivir acomodados. ¿No es así? Quieren tener buenos carros, buenas casas. Fíjense, yo en una oportunidad fui a Maracaibo, por allá por el sur del lago. Fui invitado. Yo no sabía ni a dónde iba, pero allá me llevaron. Y estando en esa iglesia me reciben y todo aquello, y pase por aquí, pastor. Y me sientan en una mesa grande y cuestión, y yo veo aquello todo un lujo, ¿no? Y veo toda aquella atención, y sale una hermanita, pastor, ya vengo para acá, espérese un momentico, ya lo atiendo. Entonces llega y suena una campanita, tilín, 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 y aparece el pastor. Y aparecen 2 diáconos y se traen al pastor, lo sientan, le colocan una servilleta y cuestión, los mejores cubiertos, todo el mejor plato, ¿ves? Y después el pastor le colocan una campanita allí y el pastor hace tilín, tilín, y ahí mismo salen una cantidad de personas con los platos bien servidos y todo a repartirle a todos los invitados. Dentro de eso estaba yo. Y yo estoy observando todo aquello, ¿no? Acabamos de comer y tilín, tilín, hace el pastor. Traen el café. Tilín, tilín, recogen todo. Tilín, tilín, vienen y nos levantan. Porque no fue que yo me paré, no, nos levantan. Y nos sacan y nos llevan hasta allá. Y yo observo todo aquello, ¿no? Yo observo que el pastor todo lo resolvía era con el tilín, tilín, la campanita. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es la vida de servicio acá? Porque se supone que el pastor es el primero que debe estar en servicio. ¿Ves? Es más, si es posible, yo debería ser la persona que debería estar allá afuera recibiendo a los invitados. Yo debería ser la persona que debería estarlos sentando. Porque ¿acaso eso no me enseñó el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y eso debemos comprenderlo todos nosotros. Pero hoy parece que la cuestión se ha volteado, ¿no es así? Entonces vemos a una cantidad de personas que se hacen llamar pastores, entonces trazando otras cosas dentro de la iglesia, causando daño a la iglesia del Señor, con esas conductas que no son las que la Biblia a mí me indica. La Biblia a mí me dice, esfuérzate en la gracia y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufrir penalidades, mi hermano, tiene que ver con aquella responsabilidad de ir y predicar buenas nuevas. Hace 21 días estuve en Boconó, visitando a los pastores del distrito de allá de Trujillo, en Boconó. Y vi al pastor Jesús León juntamente con sus 7 pastores de las otras iglesias que tenemos allá. Y juntos nos fuimos, hermanos, pastores. Nos fuimos a caminar. Y subimos esas montañas y bajamos y subíamos cerros, predicando el evangelio, sanando a las personas, enseñando el año agradable del Señor.
Y allá en esas tierras me conseguía una María, una Marta, y les prediqué, les hablé del Evangelio. Allá me conseguí a muchas otras personas con las cuales pude orar y compartir. Y entonces yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito por el que yo estoy aquí en Boconó? Y después me di cuenta que el Señor me había dicho, se te ha olvidado lo más importante, el servicio. ¿Saben por qué les digo esto? Se los confieso a ustedes. Porque mi persona, cuando me inicié en los caminos del Señor, cuando fui llamado por Él, me inicié como misionero. Y como misionero, yo estaba en los campos, en los llanos de acá de esta Venezuela. Y yo caminaba, hermanos, por todos esos campos, 2, 3, 4 kilómetros, para ir a visitar a un hermano, para ir a visitar una comunidad y llevarle el Evangelio, para orar por esas personas. Así se inició este servidor, trabajando, caminando, predicando. Y a mí eso se me había olvidado, porque ahora en estas responsabilidades como pastor, entonces dejé que otras cosas me distrayeran. ¿Ve? Y fíjate cómo trata el Señor. Te tiene que llevar de nuevo hasta allá. ¿Ve? Para hacerte ver y entender cuál fue el llamado que recibiste. Entiéndelo de una buena vez. Compréndelo así. Y vívelo. ¿Ve? Y dame que yo me merezco, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, esforzarse en la gracia, hermanos, es esto. Sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es necesario que muchas veces el Señor a ti te regañe, te discipline. Y Él va a buscar las formas de hacerlo. Porque siempre te va a recordar para qué fuiste llamado. Esfuérzate en la gracia. Ciertamente hoy muchos cristianos pierden no solo su tiempo, sino hasta su testimonio, porque se enredan en cosas de la vida. Y la pregunta es, ¿el Señor te mandó a hacer eso? Hoy vemos pastores o pseudopastores metiéndose en cosas de políticas. Como que si el Señor los llamó a ellos a ser políticos. Hoy vemos a pastores incursionando en otras cosas que no tienen nada que ver con el llamado recibido. Y yo me pregunto, ¿acaso el Señor te llamó a hacer eso? Hoy yo veo pastores empresarios. Ojo, no es que esté mal, pero es que se dedican más a ese trabajo que al llamado recibido. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que ninguno que milita se debe andar enredando ¿en qué? En los negocios de la vida. Porque el Señor no te llamó a eso. El Señor te llamó a servirle, a amarle, a preocuparte por aquellas personas que necesitan recibir buenas nuevas de salvación. Hoy, lamentablemente, vemos entonces a pastores también en esta onda, por así llamarlo. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 29, a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo el que creas en Él, sino que también padezcas por Él. ¿Qué quiere decir esto? La causa por la cual hoy sirvo en la iglesia es Cristo. Y por la cual creo y padezco es ¿quién? Cristo. Esa es la causa mía. Esa es la causa a la cual fui llamado. No hay otra cosa. No debe haber otra cosa que interrumpa o que irrumpa el ministerio al cual fuiste llamado. Tú tienes que estar claro con el Señor.
Porque el Señor desde hace mucho tiempo te lo viene diciendo. Pero muchas veces nosotros nos hacemos oídos sordos. ¿Ve? Y eso es lo que pasa. Que nos hacemos oídos sordos. Y el Señor buscando la manera de convencerte de que esta es la tarea. Este es el oficio, este es el trabajo al cual yo te he llamado. Aquí es donde yo quiero que te esfuerces, que seas valiente. Aquí es donde yo quiero que tú medites, que tú guardes, que tú cumplas. Aquí. Entonces, ¿qué haces enredándote en los negocios de la vida? ¿Por qué te andas distrayendo? ¿Por qué andas ocupando tu mente, tu corazón en otras cosas a la cual Él no te ha llamado? Esfuérzate en la gracia. Ya Él pagó, murió en una cruz por ti y por mí. Y esa gracia se hace presente cada día en tu vida. Al despertar, al abrir tus ojos, allí está la gracia del Señor. Porque te ha permitido un día más de vida, ¿no es así? El apóstol nos describe en el versículo 4 algunas ilustraciones de la vida que el cristiano y aún más el ministro del Señor debe esforzarse por seguir. Ejemplo para ti, pastor. Agrada a aquel que te tomó por soldado. Agrádalo. Es decir, con todo lo que tienes y con lo que no tienes, agrádalo. Eso lo pide el Señor. 2, debes luchar como atleta de manera legítima. Si te dicen, vete por este lado, que por este lado vas a alcanzar llegar más rápido. No. Vete por el lugar por donde es. Lucha legítimamente. Deja los atajos a un lado. Porque muchas veces nosotros, para llegar más rápido, buscamos ¿qué? Los supuestos atajos. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque no nos gusta luchar con lo que tenemos al frente. Queremos pasarle por un lado. Y también nos dice, trabaja esforzadamente para que recibas tu parte de los frutos. Trabaja esforzadamente, no te canses. Y aun cuando te sientas cansado, pídele fuerzas al Señor para que te dé más fuerzas y puedas seguir adelante. En la última oportunidad que tuve de estar acá predicando, que fue cuando hubo la instalación del pastor Harry, ¿no? Recuerdo, y él lo dijo, hizo mención hace rato, estuve 7 veces viniendo para acá. Y como presidente de Umadiel, me tocó afrontar un problema grande, una situación bastante difícil. Y yo le dije al Señor, vaya con lo que tú me vas a estrenar, con esta situación. Y el Señor me dijo, bueno, ¿y para qué te llamé? Para que te esfuerces. Porque si te puse ahí, fue por algo. ¿Ve? Ahora anda y cumple. Y así lo hice. 7 veces estuve acá. Hoy doy gracias al Señor porque no he venido en ese son. Sino que he venido con la disposición de poder, digamos, considerar lo que Dios ha traído a la vida del pastor Gustavo Suárez. Los versículos 8 al 13 nos describen el regocijo que como ministros del Señor debemos tener en medio de las dificultades. Comienza Pablo diciéndole a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué Pablo le tiene que decir eso a Timoteo? ¿Es que acaso a Timoteo se le había olvidado? Parece ser que este comentario infiere, ¿no?, que algo estaba sucediendo en la vida de este pastor joven allá en Éfeso, donde él se encontraba ejerciendo el ministerio. Y le dice, acuérdate de Jesucristo, descendiente de David.
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y esa recordatoria en la que Pablo insiste a Timoteo de tener siempre presente a Jesucristo y a su descendencia, es porque hay ocasiones que en el ejercicio pastoral a veces pensamos que no las sabemos más que otros. O sea, me las sé todas más una. Y entonces, queriendo nosotros resolver alguna situación, queriendo nosotros tal vez planificar alguna otra cuestión, entonces, como ya tenemos un conocimiento vago de muchas cosas, creyéndonos nosotros que ya no necesitamos, ¿ves?, del Señor en esos asuntos, nosotros planificamos y nosotros hacemos esto, ¿ves? Y no nos acordamos de Jesucristo. Y no nos acordamos, ¿qué piensa el Señor de esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo hubiese actuado el Señor Jesús en esto? ¿Qué vas a emprender? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar, digamos, por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias experiencias, y nos olvidamos de Jesús. Y eso es un craso error que cometemos. Como pastor, yo soy licenciado como trabajador social actualmente, ¿ok? Y como trabajador social fui preparado en la universidad para hacer trabajo de campo y trabajar en las comunidades y lo que se llama aquello que en el vulgo de la calle le dicen patear la calle. Bueno, yo salía a patear la calle, ¿okay? Y hacía trabajo social, económico y toda esta cuestión en las comunidades. Y yo me metía a hacer trabajo de esto. Pero toda esa experiencia no me llevó a mí un tiempo a asimilar de por qué Dios me había llevado a mí a la universidad a prepararme en esta área. Y yo no la comprendía. Hasta que por fin, estando en el ministerio pastoral, un día, comencé a pensar, bueno, ¿por qué esto, Señor? A preguntarle. El Señor me dijo, te preparé para esto, para que capacites a otros, para que enseñes a otros. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Desde las herramientas que te he brindado. Y comencé a ver cuáles eran las herramientas que tenía. Y comencé a ver, oye, ¿verdad? Me enseñaste esto, tengo lo otro. Y comencé a elaborar una planificación para la iglesia. Hoy la iglesia está bajo esa planificación que he elaborado. Y ya son 16 años, hermano, allí en esa iglesia, para la gloria del Señor. Trabajando bajo una planificación, bajo algo que el Señor a mí me dio. Entonces, yo tengo que recordar siempre que Jesús es todo en mí. Y que todo lo que yo tengo y lo que me he servido es porque gracias a Él lo tengo. Saben, yo acostumbro a decir esto. Y me voy a parar al frente de ustedes. Este cable como que está enemigo conmigo, no se quiere estirar. Saben, usted me ve así, ¿verdad? Bien vestidito, bien bonito, ¿verdad? Bien elegante. Bueno, gracias al Señor por eso. Pero déjeme decirle, estos zapatos que usted ve aquí, estos zapatos me los regaló el Señor. Estos no los compré yo. Esto me los regaló el Señor. Esta camisa que usted ve aquí, esta camisa me la regaló el Señor. ¿Ve? Y todo lo que yo tengo aquí, los aparatos inclusive electrónicos, todo esto, todo me lo ha dado el Señor. Todo. Todo. Yo no lo he comprado, hermano. Le soy sincero, yo no he comprado nada de esto. ¿Por qué? Porque yo comprendí al Señor que sirvo.
Y ese Señor me dijo a mí, yo te voy a proveer. ¿Ves? De todo lo que tú necesites. Lo único que necesito de ti es tu disposición, tu compromiso, tu fidelidad, tu lealtad. Yo te voy a proveer de todo. Y hasta el sol de hoy, mis hermanos, ha sido así. Cuando un empleado público llegó a ganar, ¿cuánto? $1, $4 con algo, o $2. Eso era lo que ganaba yo, hermano, como empleado público. Hoy el Señor me ha dado mucho más de eso. Mi familia, gracias al Señor, no carece de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ha visto en mí fidelidad. Ha visto en mí un hombre idóneo para su trabajo. ¿Ves? Si usted supiera en los lugares que yo he dormido, en los lugares donde he tenido que pasar muchas veces cosas, usted se quedaría, pastor, ¿y usted ha pasado por eso? Sí. ¿Por qué? Porque yo he aprendido a sufrir en el ministerio. ¿Ves? Porque para poder tener todas estas cosas, yo he tenido que pasar por allí. Porque el Señor también te prueba, ¿ves? En el ministerio. ¿Ok, Gustavo? Tenga eso presente siempre. El versículo 9 nos muestra el regocijo de un ministro del Señor que tiene siempre presente a Jesús y que a pesar de las adversidades o situaciones que está atravesando, esto no es impedimento alguno para predicar el evangelio. ¿Por qué? Pues él mismo señala que la palabra de Dios no está ¿qué? Presa. Pablo sabía bien esto. Pablo se encontraba en una cárcel, preso allá en Roma, cuando él escribe. Los versículos del capítulo 30 y 31, perdón, del capítulo 28, versículos 30 y 31 del libro de los Hechos, nos dice que Pablo se encontraba preso en una cárcel, en una casa. Y para arriba y para abajo andaba encadenado con un soldado en esa casa. Así estaba Pablo. Pero eso no le impedía a Pablo ¿qué? Escribir las cartas. Eso no le impedía a Pablo ¿qué? Predicarle al soldado y a todas las personas que estaban ahí dentro de esa casa. Eso no le impedía a Pablo recibir a las personas que le venían a visitar. Eso todo era, él lo veía como oportunidades. A pesar de que él sabía de que pronto iba a haber una sentencia de muerte, él no dejaba de hacer lo que el Señor le había llamado a hacer. Porque Pablo comprendía bien el ministerio. Y por eso es que le dice a Timoteo, vas a sufrir penalidades. Por último, los versos 11 al 13 nos describen 4 grandes verdades en el servicio que usted debe tomar en cuenta. La primera, si morimos, viviremos con Él. De eso estoy seguro. He estado al borde de la muerte en muchas oportunidades, hasta en una trifulca grande, donde me vi envuelto. Golpes me dieron, caí al suelo, me pateaban, me golpeaban, pero el Señor me sacó de allí. Pasando una avenida a las 3 de la mañana, viniendo después de haber servido al Señor, veo así y veo en esta dirección y no hay ningún vehículo. Y me dispongo a poner un pie en la calle. Y en ese momento sentí la mano del Señor y me devolvió a la isla donde estaba. En ese instante pasó un carro a más de 120 kilómetros por hora, el cual llevaba sus luces apagadas. De eso me ha librado el Señor. Estuve así a frente de un carro viniendo hacia nosotros, tratando de pasar ese carro a una gandola y nosotros yendo de frente hacia ellos. Estuvimos así, como dice uno, a punto. El Señor me libró de la muerte. Y he pasado muchas otras cosas. Lo que quiero decirte es que si muero,
Y si hubiese pasado que allí en esa oportunidad hubiese tenido que dejar de vivir, yo sabía que estaba un lugar seguro para mí. Porque dice allí, si morimos, viviremos con Él. Y esa es mi esperanza, vivir con Él. Si somos constantes, dice aquí, reinaremos con Él. El Señor pide constancia. El Señor pide de que tú te esfuerces en la gracia. Y es necesario que para ello entonces trabajes, para que el Señor pueda recompensarte. Dice aquí, si lo desconocemos, Él nos desconocerá. Ojo con esa advertencia. Nunca lo desconozcas. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel. Fiel. Muchas veces nosotros vamos a titubear en algunas cosas, porque eso nos va a pasar. Pero ojo, debe seguir usted siendo fiel. Fiel. Yo conocí a una hermana que hoy hace mucho tiempo partió con el Señor, que a pesar de tener, como quien dice, dos enfermedades, una de artritis y otra cosa más que le impedía doblar los dedos, caminar, trasladarse. Sin embargo, cuando yo iba a su casa, yo salía lleno, porque esa mujer me llenaba a mí de esperanza con sus palabras, de amor, de sabiduría, porque era una mujer llena del Señor, porque a pesar de las enfermedades, a pesar de que aquellas cosas le imposibilitaban a ella hacer tantas cosas, ella no dejaba en ese sitio de predicar buenas nuevas de salvación. Y cada persona, cada vecino, cada amigo, cada persona que se acercaba, ella le predicaba buenas nuevas de salvación. Y esas personas conocieron a Jesús. Hoy sirven en otras iglesias. Pero yo siempre recuerdo ese ejemplo, que nada le impedía a esa mujer ser fiel a su Señor, ni aún la enfermedad que le aquejaba duramente. Estaba allí, esforzándose en la gracia. En conclusión, mi hermano, mi hermana, esforzarte en la gracia o esforzarme en la gracia requiere ¿de qué? Disciplina, concentración. Requiere tener siempre presente el sacrificio que Jesús hizo en ti o por ti. Esforzarme en la gracia requiere que prepare a otros para que a su vez estos capaciten a otros más. Esforzarme en la gracia es saber que el ministerio tiene su precio y que todos vamos a sufrir. Porque esa es parte de la vida. Aquí no se le puede decir mentiras a la gente. Hablarles de que sí conoce al Señor Jesús y esto es bello y maravilloso. No, aquí usted va a pasar también por una serie de sufrimientos, porque el Señor necesita ¿cómo se llama? Aquella persona que va quitando asperezas, las va a ir limpiando. Pero cada vez que quite una aspereza de ti, va a traer sufrimiento en tu vida. Pero Él necesita que tú pases por ahí. Esforzarme en la gracia entonces es valorar la recompensa de estar con Él. Esforzarme en la gracia es poder presentarme al Señor como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Qué bonito podría ser, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor y poderle decir, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, la espada, sí, aquí está. Está toda comida, Señor, pero aquí está. Los zapatos, bueno, carcomidos, pero aquí estoy. Con las cicatrices, sí, pero aquí estoy, Señor. ¿Ve? Y es allí donde el Señor te va a decir, pasa, buen siervo. ¿Ve? ¿Y cuántos tenemos nosotros? ¿Cuánto tenemos de nosotros la esperanza de que ese Jesús va a traer esa recompensa? Yo la espero con muchas ansias.
yo espero esa corona de vida que Él prometió. ¿Ve? Y me esfuerzo cada día en la gracia del Señor por alcanzar esa corona. Y digo como Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que al contrario, todavía me estiro aún mucho más para poder alcanzarla. Porque sé que todavía está un poco lejos, pero tengo que hacer el esfuerzo. Y ese esfuerzo requiere valentía. Hombres valientes y esforzados. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Bien, vamos a hacer la invitación, Pastor Rodrigo Chacón, mi hermano. Por favor, me lo ayudan allí a que el pastor se traslade hasta acá. Ven, pastor, acércate por acá. Cerca de acá. Digo yo porque si es que no se te dificulta pues la lectura. Vamos a invitar también al pastor Johnny Vázquez, quien es el presidente del Distrito 1. Pastor, pasa por acá. Ok, ellos son parte del concilio, mis hermanos, que se ha elegido para llevar a cabo el acto de instalación, ok, y de entrega de credenciales al hermano Gustavo Suárez, quien, como ustedes saben, presentó examen en la ciudad de Maracay, y donde este servidor tuvo la oportunidad, pues, de revisar el examen, que consta de 4 partes importantes. 1, teología y doctrina de la iglesia. 2, administración pastoral. 3, ética ministerial. 4, historia de la ADIEL. En esas 4 áreas nosotros evaluamos a los pastores actualmente. Además de eso, el pastor tuvo que entregarme una certificación de salud por parte de un psicólogo, por si acaso, como dice el pastor, para saber si el hombre estaba apto o no para asumir esta responsabilidad. Sí, uno se ríe, es verdad, le causa gracia. ¿Ah? El pastor dice algo aquí muy cómico, pero vamos a dejarlo aquí. Pero sí, hay que hacer esta evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido, y quiero ser abiertamente sincero con ustedes, nos ha ocurrido, hermanos, de que han habido pastores que por no realizarle este tipo de examen psicológico, lamentablemente esos pastores han incurrido en hechos bochornosos, ¿eh? Que han dejado mal parado la iglesia del Señor. Entonces nosotros como asociación hoy requerimos a las personas que van a presentar su examen el hecho de que presenten una certificación aprobada por un profesional de la salud mental, ¿ok? Un psicólogo, ¿ok? También, además de eso, él fue sometido a una entrevista donde estuvimos 3 pastores, ¿no es así? Yo creo que yo no te toqué. No, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, el pastor, el candidato tiene que someterse a una entrevista con 3 pastores que estamos allí, a veces vemos 4, ¿ok? Y los 4 hacemos preguntas muy puntuales. Si vemos alguna cosa en el examen, le vamos a preguntar sobre eso. Y le vamos a hacer la misma pregunta 3 o 4 o 5 veces de diferentes formas, pero es para saber cómo está el pastor allí pensando. ¿Ve? Eso lo hacemos nosotros, Gustavo. No sé si te diste cuenta de eso. ¿Ve? Pero nosotros hacemos este tipo de trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas que están aquí al frente estén bien preparadas, estén bien cuerdas. ¿Ve?
y estén doctrinalmente aptas para enseñar, para capacitar. ¿Ok? Por eso, en esas tres áreas, nosotros evaluamos a un pastor. Parece exagerado, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. Otras organizaciones hoy dicen de nosotros, la DIEL, ustedes son una de las mejores organizaciones que hemos visto en esta área. Y hoy día ellas están copiando lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ellas se han dado cuenta, esas organizaciones, que nosotros sí tomamos muy en serio la responsabilidad de quienes vamos a poner al frente de su iglesia. Como dice Pablo, no a un neófito, ¿ve?, sino a una persona entendida en las cosas del Señor. Amén. A eso fue sometido el pastor Gustavo Suárez. Y vamos a pedirte, mi hermano pastor Harry pasa por acá también, ¿ok? Y vamos a pedirte, Gustavo, que pases por acá. Aquí hay 3 hojitas que dice declaración de principios. Ustedes saben que en un matrimonio, ¿no?, ustedes los que se han casado, ¿no?, a usted lo ponen a leer algo allí, ¿no? Y a usted lo ponen a firmar algo, ¿no? También, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, él se va a casar con nosotros, con la Umadiel, ¿ok? Pero para ello, él va a leer una declaración de principios que él debe cumplir y acatar, ¿ves? Pero él la tiene que leer en público, ¿ves? Y después que la lea en público, él me va a firmar esto. Esto tiene que ser fotografiado, ¿ok? Para que quede reseña de que esto fue así, ¿ok? Entonces yo te voy a dar la oportunidad, pastor, de que tú leas esto primeramente y te pongas la soga al cuello. Hablamos anoche y no me dijiste esto. Bendiciones, mis hermanos. Declaración de principios. Yo, Gustavo José Suárez Franco, titular de la cédula de identidad 16083711, declaro solemnemente en la presencia de Dios, del concilio por ante el cual rendí examen de mi fe y doctrina, de la Iglesia Evangélica Libre Dios Admirable, ubicada en sector Pueblo Abajo, municipio Cristóbal Rojas, Charallave, Estado Miranda. Acepto el credo, los principios doctrinales y las prácticas de la Iglesia y de la DIEL. Prometo ser fiel y leal a Dios y a las Sagradas Escrituras, así como también acatar, respetar y promover los estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de la Iglesia y de la asociación. Prometo igualmente ser fiel y leal al cuerpo de ministros integrado en la unión ministerial e igualmente respetar, acatar y promover sus disposiciones. En Charallave, Estado Miranda, a los 11 días del mes de agosto del año 2024. Acepto. Ok, agradecido. Ya tengo por acá esto, ok. Ya me puedo ir en parte tranquilo, ok. Pero fíjense algo. Él dijo 3 cosas importantes acá. No sé si usted escuchó bien. Y es algo que usted como iglesia debe velar porque él cumpla, ok. Él dijo lo siguiente: prometo ser fiel y leal a Dios y a las Sagradas Escrituras. Ojo con eso, ok. Si usted ve en Gustavo una persona que está saliéndose fuera de este contexto o de esta promesa, usted tiene la potestad de llamarlo y hablar con él, de hacerle ver y entender: oye, Gustavo, algo está pasando aquí. Porque déjeme decirle algo, él es un hombre y se puede equivocar.
pero Él necesita de que usted pueda velar por Él. Y velar por Él es estar pendiente, oyendo y observando. ¿Ok? Ojo con eso. Él dijo también que promete acatar, respetar y promover los estatutos, reglamentos, acuerdos y disposiciones ¿de quién? De la iglesia. ¿La iglesia cuál? Dios admirable. ¿Ok? Entonces, ustedes como personas tienen que estar, ojo, de que Gustavo cumpla también con esta promesa. ¿Ok? Él también se comprometió y prometió, en este caso, ser fiel y leal al cuerpo de ministros integrados en la unión ministerial. Y en este caso, pastor, usted como presidente del Distrito 1, le toca velar por ello. Usted tiene esa gran responsabilidad. ¿Ok? Y esa responsabilidad, cuando usted sepa algo, ¿usted a quién se la tiene que decir? A este servidor, ¿verdad? Ahí vendríamos nosotros, entonces, a tomar en cuenta algunas otras cosas más. Así trabajamos nosotros, mi hermano. Nosotros le hacemos saber bien a los pastores cómo es el camino. ¿Ok? Entonces, yo también quisiera pedirle a la iglesia algo. Póngase en pie, iglesia. Este hombre que está aquí al frente mío, aquí a mi lado, perdón, y que está de frente suyo, es un hombre que también necesita de que usted esté, ¿qué? Orando, ¿ok? De que usted lo esté acompañando, de que usted, si puede y si está en sus posibilidades, pueda ayudarlo y proveerle, ¿ok? De que usted tiene que velar porque este hombre se capacite cada día en las cosas del Señor. Ese es parte del trabajo ¿de quién? De la iglesia. Porque déjenme decirle, este hombre está disponiendo sus dones, sus talentos, su tiempo, su disposición a la obra del Señor. Pero necesita ser acompañado por ustedes. ¿Ve? Entonces necesita de que una iglesia se comprometa con él. Entonces, prometemos, iglesia evangélica libre, Dios admirable, orar, apoyar, colaborar, servir y prestar todo lo que yo pueda hacer por mi hermano pastor Gustavo Suárez. ¿Lo prometen? Que Dios entonces cumpla con todos ustedes en cuanto a esa promesa que hoy están haciendo también delante de nosotros el concilio aquí representado. Si ustedes no cumplen como iglesia con él, entonces que Dios se los demande a ustedes también. Amén. Porque eso va de parte y parte. ¿Ok? Pueden sentarse. Pastor. Sí, hermano. Credencial ministerial. La Asociación de las Iglesias Libres de Venezuela, ADIEL, a través de la Unión Ministerial, UMADIEL, y el concilio que a su vez este designó, integrado por el pastor Carlos Duque, el pastor Rodrigo Chacón y el pastor Johnny Vázquez, una vez cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos, acepta y reconoce al hermano Gustavo José Suárez Franco, titular de la cédula de identidad número 16.0833.711, como ministro del Evangelio de Jesucristo, mención pastor. En acto que tuvo lugar en la sede de la Iglesia Evangélica Libre Dios Admirable, ubicada en el sector Pueblo Abajo, municipio de Cristóbal Rojas, Charallave, Estado Miranda, el día 11 de agosto del año 2024, quedando así debidamente autorizado e instalado para realizar el ministerio pastoral conforme a las Sagradas Escrituras, la filosofía y los principios de la Iglesia, la ADIEL y las leyes del país. El acto estuvo presidido por el pastor Carlos Duque, presidente de la UMADIEL. En Charallave, Estado Miranda, a los 11 días del mes de agosto del año 2024. Firman pastor Carlos Duque, presidente de la UMADIEL, pastor Rodrigo Chacón, vicepresidente de la UMADIEL, y pastor Johnny Vázquez, presidente del Distrito 1.
Hacemos entrega entonces de la credencial ministerial, ¿ok? ¿Algún directivo de acá de la Iglesia Evangélica Libre? ¿Directivo? Douglas, pasa por aquí, mi hermano. Tienes que recibir de parte de la UMADIEL la declaración de principios y la credencial ministerial, copia de parte de lo que al pastor se le está entregando. Esto tiene que ser archivado, pastor, ¿ok? En los archivos de esta iglesia, ¿ok? A la hora que se presente alguna situación, alguna problemática con el pastor presente, ustedes tienen allí un respaldo de tales cosas, ¿ok? Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les saludo como siempre tengo de principio en Proverbios 10:22 que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si estamos bendecidos por Dios, no hay tristeza. Amén. Dice la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela, ADIEL, a través de la Unión Ministerial y el Comité de Asuntos Ministeriales, una vez cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos, acepta y reconoce a Gustavo Suárez como ministro del Evangelio de Jesucristo, mención pastor, quedando así debidamente autorizado para realizar el ministerio pastoral, conforme a las Sagradas Escrituras, la filosofía y los principios de la Iglesia, la DIEL y las leyes del país. Este certificado es válido mientras tanto el portador se encuentre viviendo y enseñando de acuerdo con las Santas Escrituras y se mantenga bajo la autoridad de la DIEL. Dado en Charallave, Estado Miranda, a los 11 días del mes de agosto del 2024, firman el vicepresidente de la DIEL, Rodrigo Chacón, pastor Rodrigo Chacón, el presidente de la UMADIEL, el pastor Carlos Duque, y mi persona, pastor Johnny Vázquez. Se hace entrega del certificado, hermanos, al pastor Gustavo Suárez. Nota importante. El certificado dice que este certificado será válido, ¿ve? Y hay que hacer énfasis en eso. Será válido mientras que el portador del mismo se mantenga siendo fiel ¿a quién? A las Sagradas Escrituras. Y por supuesto estar sujeto ¿a quién? A la ADIEL, ¿ok? Él entonces está bajo autoridad de nosotros como sus pastores. Amén. Y está también bajo autoridad de ustedes como iglesia. Amén. Sepamos bien todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Seamos entendidos. ¿Por qué digo e insisto en esto? Porque muchas veces al calor de un acto como esto, ay, todo es chévere, todo es bonito, nos tomamos la foto y listo, y ya. Pero después cuando vienen los problemas o vienen las situaciones, no nos acordamos qué fue lo que hicimos. ¿Ves? Entonces, mi persona siempre ha sido prevenido en esto. Y tengo que hacer recordatorio del mismo. ¿Ok? El pastor Gustavo Suárez no está solo. Él tiene una esposa y tiene un niño. ¿Ok? En este caso, esposa Sandra, ¿no? Su hijo Gustavo. ¿Ok? Yo quiero invitar a Sandra y a Gustavo acá arriba. ¿Ok? Para que lo acompañen. ¿Ok? Esos hermanos son lo que nosotros llamamos la familia pastoral. ¿Ok? Ya Gustavo, Sandra y Gustavito, vamos a llamarlo así, ¿ok? Vienen realizando una labor con ustedes a través de los GPS, ¿no es así, pastor? A través de los GPS. Y en ellos ustedes han visto en esta familia, una familia de compromiso, una familia
de trabajo, una familia que está esforzándose en la gracia del Señor. Entonces es necesario que a esta familia siempre se le acompañe en oración. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicciones, ¿no es así? Pero también en el mundo tendremos tentaciones, ¿no es así? Y hay cosas que pueden venir a nuestra vida que nos pueden tentar. Y puede que en un momento dado desestabilice a la familia. ¿Cómo cubrimos nosotros eso? Orando por nuestra familia. Y en este caso por la familia pastoral. ¿Por qué? Porque ellos, sé que al igual que mi persona y que los pastores aquí presentes, estamos orando también por ustedes. ¿Ve? Si usted me pregunta a mí como pastor, ¿cuántas familias tiene aquí en su mente? Yo le puedo describir cuántas familias. Y por las cuales estoy siempre orando. ¿Ve? Porque yo las mantengo a ellas en oración, para que ellas también me mantengan a mí en oración. Porque en el mundo estamos, hermanos, caminamos. Y recuérdense algo, lo que dijo Pedro. El diablo anda por allí merodeando, buscando, ¿no?, de que usted cometa un error. ¿Para qué? Para devorarlo. ¿Ve? ¿Cómo resistimos a eso? La oración. ¿Ok? Entonces yo le pido, iglesia, que puestas en pie, vamos a orar por la familia. Y quiero pedirte, Pastor Harry, como pastor de la iglesia, que tú hagas la oración por la familia pastoral. Amén. Bueno, pastor, yo no voy a ser diferente a como cuando a mí me instalaron. Yo le voy a pedir de verdad que se arrodillen delante de la presencia del Señor y de esta congregación. Y que todos podamos orar de verdad por la vida del pastor Gustavo. Le damos gloria al Señor porque ya es reconocido delante de esta iglesia como pastor junto a su familia. Pero hoy le estamos dando las credenciales para ser reconocido incluso delante de las autoridades venezolanas como pastor. Y por eso le damos gracias al Señor. Esta mañana comentaba con mi esposa y yo le decía, me imagino cómo debe estar el corazón de Gustavo porque sé cómo estaba el mío ese día. Y de verdad que hasta aquí te ha traído Dios, Pastor Gustavo. Y seguir haciendo la ti a través de ti, amado hermano. Igual de ti, mi hermana Sandra. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de esta familia, por la vida de este hombre, Dios eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tú derrames más y más de tu presencia en él, Dios eterno. Señor, pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú le bendigas de una manera muy especial, Dios eterno. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tu nombre sea engrandecido a través de él, Dios amado. Que tú le guardes de toda tentación, que tú le libres del mal, Dios eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu evangelio pueda ser conocido, Señor, a través de su obra, a través de su vida, Dios amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, Señor, que tú les fortalezcas en los momentos de dificultad, Dios eterno. Que tú les ayudes y le levantes en los momentos de debilidad, Dios eterno. Te pedimos, Dios eterno, por el corazón de sea para con él, Dios. Que pueda haber en sus corazones, Dios, ayuda, sostén, Padre, ánimo, Señor, para su pastor, Padre de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy te damos gracias, Dios, porque lo has traído hasta aquí, Señor, por lo que has hecho, por lo que hace y por lo que seguirás haciendo por esta familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios te bendiga, pastor. Ok, por último, vamos a hacer entrega al pastor Gustavo Suárez de esta credencial. Pastor Gustavo Suárez Franco recibe esta credencial como ministro de culto por parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. Bien, cuidado ahí, Sandra. Un momentico. Chicos, ¿será que ese cable está atrapado ahí? Que me lo deja jalar. ¿O es que es muy cortico? Es corto, ¿verdad? Ah, ok, es cortico. ¿O hay otro más largo, hermano? ¿Ah?
veces que yo quiero acercarme a la iglesia. Y esta vez me bajo de aquello. Yo quiero, iglesia, orar por ti. Sí, yo quiero orar por ustedes. Ustedes han pasado por momentos bastante difíciles en otro tiempo. Y quiero orar por ustedes, iglesia. Hoy veo, como dijo el pastor Harry al principio, una iglesia diferente. Una iglesia diferente. Una iglesia que ha comprendido el llamado de servicio. ¿Ok? Y quiero orar para ustedes, para que sea el Señor que siga guiándoles y siga conduciendo cada una de sus vidas. ¿Ok? Que en algún momento, si usted ve que estos hombres fallan, al Señor usted pueda llamarlos. Aparte, hablar. No tome de buena primera las cosas en sus manos. No. Primero, ore al Señor y pida al Señor dirección. Segundo, vaya al hermano, hable con él. Hágale saber su inquietud, su preocupación, su necesidad. Que ellos tendrán una respuesta que darle como pastores. ¿Ok? Pero no caigamos en lazo del diablo. ¿Ok? No caigamos en eso. ¿Por qué? Porque es necesario cuidar a nuestros pastores, a nuestros ancianos. ¿Ok? Hay que cuidarlos. Y la mejor manera de hacerlo es esta que les estoy diciendo. He tenido la oportunidad de hacer esto muchas veces ya con otros pastores, con los cuales me ha tocado en algunos otros asuntos. Después de ese estreno, Harry, que me llevé en la Humadiel, me ha tocado hacerlo con otras iglesias. Y ustedes saben que es doloroso, hermano, ver a mis pastores que han sido señalados, que han sido maltratados, que han sido injuriados, que han sido vilipendiados, qué sé yo. ¿Ves? Y ver cómo la iglesia se fractura porque no hubo la madurez necesaria en la iglesia para atender el problema. Hoy yo quiero felicitarlos a ustedes, iglesia. Han comprendido eso. ¿Tuvieron que pasar por ese momento amargo que pasaron? Sí, pero era para esto, para que haya bendición y vida eterna. ¿Ok? Que no se les olvide eso, lo que aprendieron. Que no se les olvide el hecho de que como iglesia vamos a pasar por momentos difíciles. Pero tenemos que cuidar a estos dos hombres ahora como pastores. ¿No es así? Tenemos que cuidarlos. Tenemos que amarlos, respetarlos. ¿Ves? Y si ellos en algún momento cometen alguna improperio o alguna cosa hacia usted, recuerde que el Señor Jesús dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hágalo usted, porque usted también fue perdonado. ¿Ve? Y usted no es mejor que yo, ni yo soy mejor que usted. Para nada. Somos hombres y mujeres llamados por. Amén. Quiero que comprendan eso bien, iglesia, antes de estar ya finalizando este acto. Vamos a orar. Vamos a orar. Le invito a cerrar allí sus ojos. Padre, te alabo y te doy gracias, oh Dios, por tu iglesia evangélica libre, Dios admirable. Muchas gracias por cada uno de estos hombres, mujeres, jovencitas, niños, niñas, que hoy, Señor, se encuentran reunidos acá en este local. Señor, llenos con la esperanza, Señor, llenos de amor, llenos, Señor, mi Dios, con aquella gracia que tú has derramado, Señor, en ellos. Ayúdalos, Señor, para que como sigan esforzándose en la gracia a la cual fueron llamados. Ayúdalos, Señor, para que tengan cuidado, Señor, de las amenazas, de aquellas cosas que puedan ser barreras, Señor, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se expanda, Señor. Ayúdalos, Señor, a entender los tiempos, Señor, que estamos viviendo y en la cual la iglesia debe aún más que nunca seguir predicando buenas nuevas de salvación. Ayúdalos, Señor, y fortalécelos como iglesia para que cada día, Señor, ellos puedan ser testigos del amor que tú has derramado, Señor, en esta tierra. Ayúdalos, porque sabemos que en el mundo, Señor, estaremos padeciendo, Señor, aflicciones. Pero, Señor, guarda
y protege a tu iglesia, Señor. Para que tu iglesia, Señor, mi Dios, pueda seguir trabajando, pueda seguir creciendo, pueda seguir formando, capacitando a otros, Señor. Para que este Señor Dios admirable sea conocida aún mucho más allá de este pueblo llamado Charallave, sino que pueda expandirse, Señor, hacia otros pueblos, Señor, cercanos. Permite, Señor, mi Dios, que sus líderes, Padre, sigan creciendo en el conocimiento, en la sabiduría, Señor, del amor, de la palabra tuya, Señor. Como esta pueda ser, Señor, mi Dios, puesta en práctica en todos los ámbitos, Señor, de nuestra vida, de nuestra existencia. Padre, gracias por tu iglesia evangélica libre, Señor, Dios admirable. Gracias por cada uno de estos hombres y mujeres. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de ellos y conoces sus necesidades, Señor, mi Dios. Ahora yo te ruego, Padre, que tú puedas, Señor, traer la respuesta que ellos están, Señor, esperando. Y que tú puedas responder a esa necesidad, Señor. Que tú puedas hablarle a través de tu palabra. Que tú puedas, Señor, acercarte a ellos, Señor, y decirle, Señor, a través de tu palabra, Padre, lo que tú, Señor, es de ellos. Señor, yo te ruego, oh Dios, que puedas dar salud a esta tu iglesia, Señor, mi Dios. Y que esta iglesia pueda, Señor, seguir siendo, Señor, pregonera, Señor, mi Dios, de esas buenas nuevas, la cual, Señor, encomendaste, Señor, a tu iglesia, Señor, universal. Gracias, muchas gracias, Señor, por este acto que hoy hemos podido celebrar acá y donde la vida, Señor, del pastor Gustavo Suárez, Señor, está en tus manos, Padre. Gracias por el pastor Harry Mendoza, Señor, por el trabajo y el servicio, la disposición de él de frente, Señor, de esta tu iglesia, Padre. Gracias por los pastores que me acompañan, Señor. El pastor Johnny Vázquez, el pastor, Señor, Rodrigo Chacón, Señor. Oramos para que tú les bendigas, Señor, mi Dios, donde ellos también están ejerciendo la labor pastoral, ministerial. Oramos para que tú, Señor, des salud, pastor, Señor Rodrigo Chacón, y él pueda, Señor, mi Dios, ser sano, Señor, mi Dios. Él aguarda en ti, Señor, mi Dios, como aguardamos todos, Señor, en tu promesa, Padre Santo. Señor, tú dices en tu palabra que tú llevaste, Señor, y cargaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y yo te doy gracias por ello, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que en ti podemos descansar. Padre, muchas gracias, Señor, por este acto que hoy se ha llevado acá en esta casa de oración. Pedimos, oh Dios, que en nuestros corazones podamos tener paz y tu bendición en Cristo Jesús. Y amén. Dios te bendiga, iglesia. Muchas gracias.